Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con la última clase que tiene que ver con selección de personal y vamos a abordar el tema de los test psicológicos. Estoy corriendo mi cara, ¿sí? Básicamente esta es una clase más que nada informativa para que ustedes comprendan y sepan, ¿no?, de qué se trata. Tal vez alguno de ellos sí pueda llegar a estar en su dominio, pero la gran mayoría de este tipo de evaluación lo hacen los expertos, o sea, los psicólogos. Pero bueno, más allá de eso, está bueno entender, está bueno saber de qué se trata, está bueno conocerlo y está bueno también saber que algunos sí los podemos llevar a cabo y adelante nosotros porque se pueden medir muy fácilmente. Los que son más complejos, más profundos, por supuesto que no, porque ninguno de nosotros tiene la cualificación para tal fin, salvo que haya algún psicólogo dentro de un grupo o algún psiquiatra, etcétera, que se haya especializado en esto. Ahora bien, ¿qué son los test psicológicos? Bueno, básicamente el término test, como dice la diapositiva, designa un conjunto de pruebas que nosotros vamos a aplicar en las distintas personas que se van a presentar, ¿no?, en nuestra empresa o en nuestra institución, y lo que hacemos a través de ellos es valorar su CUCA, o sea, su desarrollo mental. Esto que vimos en la clase pasada, sus aptitudes, sus habilidades, sus conocimientos, etc. En realidad el test básicamente se utiliza y es una medida de desempeño o de realización que la podemos aplicar de distintas maneras, ¿no?, a través de cuestiones semánticas, de la oratoria, o sea, hacer preguntas, charlar, a través de hacer dibujos, a través de analizar fotos, etcétera. Pero básicamente nosotros lo utilizamos para profundizar eso que veníamos haciendo en el proceso de selección de personal, ¿no?, con respecto a cómo está su estado mental, su cabeza, y para reforzar, ¿no?, las pruebas que ya hemos tomado y las entrevistas por las cuales ha transitado él mismo. Básicamente nos permite que nosotros conozcamos mejor al capital humano que tal vez pueda llegar a ocupar ese cargo, ¿no?, dentro de la estructura formal de nuestra organización. Ahora bien, un test bien realizado, o los test bien realizados, porque acá también entra la mano del profesional, no cualquiera puede tomar un test. Y quien más que menos sabe que a veces en muchas instituciones este tipo de trabajos, ¿no?, está en manos de gente que no es idónea, y eso es un error, porque los test psicológicos deben constituir y constituyen una medida objetiva y estandarizada de los modelos de conducta de las personas. Por lo tanto, tiene que ser un profesional o alguien que esté especializado para realizarlo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la función del análisis? Bueno, la función es analizar cómo está la estructura mental de estas personas que se presentaron a nuestro empleo y que nos van a reforzar todo lo que los datos significativos que acumulamos antes, y esto nos va a permitir a nosotros generar y elaborar un diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que hacemos nosotros es enfocarnos principalmente en las aptitudes, ¿no?, en las competencias, en las habilidades, y tratamos de determinar si existen en cada persona, cómo existen, de qué manera existen, individualizarlas y no generarlas. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos ayuda también a prevenir el comportamiento en determinado tipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente los que nos establecen los test son las diferencias individuales entre las personas que conforman los candidatos que se han presentado para ese puesto, ¿sí? Bien, después vamos a evaluar lo que nosotros queremos, ¿no? Digo, destreza, la cuestión física, depende del tipo de trabajo que tenga que realizar, va a ser el tipo de test. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los test pueden analizar personalidades, pueden analizar habilidades, aptitudes, competencias, características y atributos individuales, características físicas, destrezas, etc. Bien, dicho esto, ¿no?, como introductorio, el test lo que hace es reforzar todo el proceso. Ahora bien, viene el título, dice, los test psicológicos tienen dos características importantes que no logran tener las entrevistas, ¿sí?
Porque recuerden que a veces uno puede ir medio coachado, guionado, todas estas cosas que charlamos. Ahora, en el test, ¿sí? No falla. Si vos tenés un buen profesional, el test no falla. Y el test es lo que te termina de dar la validación y la precisión. Dos valores sumamente importantes, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con la cualificación de las personas que se presentaron para ocupar ese cargo y definitorias, porque te terminan de ayudar a definir, ¿no? La personalidad, aparte del conocimiento técnico, aparte de los valores, aparte de las pruebas por las cuales transitaron, los exámenes que rindieron, ¿no? El test viene un poco a generar la validez de todo eso cuando comparamos todos los datos que vimos antes con los obtenidos en el test. Validez, como dice la de APO, es la capacidad que tiene un test de pronosticar correctamente la variable que se desea medir. Entonces, si yo quiero medir si vos tenés aptitudes para el trabajo físico, me da, ¿entendés? Me ayuda a pronosticar válidamente. Dice, un test de selección es válido cuando es capaz de pronosticar el desempeño futuro que tendrá la persona en el puesto, ¿no? Y ahí hay un montón de técnicas que hacen que vos, cuando te enfrentás a ese tipo de trabajo, manifiestes de una manera real y no sin poder fraguar ningún tipo de dato, que hace que después, ¿no? La información y el diagnóstico hecho por los profesionales sea coincidente o no con todos los datos anteriores. A veces en los test de personalidad surgen algunas patologías, surgen cosas que hacen que después ahí termine el proceso, ¿estamos de acuerdo? Y la precisión ya te lo dice la palabra, es la capacidad de dar resultados, ¿no? Óptimos, ¿no? Con respecto a la persona y presentar el mínimo margen de error. Siempre puede haber un pequeño margen de error, pero cuando vos haces bien un test, como es aquí, la desviación es mínima en los resultados obtenidos. Ahora, si vos lo haces mal, vas a tener poca precisión. ¿Estamos de acuerdo? Si vos tenés varios resultados de una misma persona, es que ese test no ha sido preciso y no ha estado bien desarrollado. El test marca al individuo con precisión. No te da varias lecturas de esa misma persona, salvo que es un esquizofrénico, y ahí vas a detectar, o una esquizofrénica, es una patología, es una enfermedad mental. Ahora bien, vamos a empezar a ver algunos tipos de test. Por ejemplo, este test, ¿no? Este es sencillo y este es un test que nosotros estamos en condiciones de llevarlo adelante. Y van a ver por qué. Se llama la teoría multifactorial de Thurston, ¿no? ¿Qué decía el amigo Thurston? Él decía que, de acuerdo con él, o sea, de acuerdo con Thurston, la estructura mental de las personas, ¿sí? O sea, nuestra mente, ¿no? La certificación de nuestra mente, estaba formado por un número relativamente pequeño de grandes factores, más o menos independientes entre sí, y que cada uno de los cuales es responsable de una determinada aptitud. Lo que te decía Thurston básicamente es lo siguiente: tu cerebro tiene una estructura, ¿sí? Que determina básicamente, de acuerdo a cómo haya sido el recorrido de tu biografía desde el día que naciste hasta que llegaste a esta empresa a postularte para el cargo, ¿no? Has transitado y has pasado por distintos espacios de aparición que te han formado, ¿no? En valores, en creencias, en comportamientos. Vos percibís de una manera totalmente subjetiva y tuya a través de los sentidos, y todo esto está dentro de tu estructura mental. Por lo tanto, para no ponernos tan filosóficos con el fondo de truenos que estoy teniendo, ¿no? Sarton define que hay cerca de 7 factores específicos y destacó un factor general, al cual llamó el factor G. ¿Qué quiere decir? Él detectó, ¿no?, que cada uno de nosotros, en su estructura mental, tiene aptitudes para determinadas cosas sí, determinadas cosas no, competencias para determinadas cosas sí, para determinadas cosas no, habilidades para determinadas cosas sí, determinadas cosas no. Y a cada uno de estos factores, ¿no?, lo clasificó con una letra y con un concepto, ¿no? Entonces construyó una serie de test para medir cada uno de estos 7 factores específicos.
Y son muy fáciles de realizar, por eso se los doy, más práctica profesional. Esto sí lo pueden hacer, miren. Primero detecta el factor B. ¿Para qué es el factor B? Se llama factor B o comprensión verbal. Analicémoslo, dice. Se relaciona con la facilidad en el empleo adecuado de las palabras. Se le denomina aptitud verbal e involucra el razonamiento verbal. Los test para el factor B comprenden lectura, analogías verbales, frases desordenadas, vocabularios, etc. Sería el factor más encontrado en escritores, poetas y personas que saben utilizar la palabra. Por ejemplo, si ustedes están buscando a alguien que sepa redactar bien o que tenga fluidez, pensamiento crítico, que sepa redaccionar, que sepa escribir artículos. Supongamos que estamos buscando, ¿no?, un periodista de marca, un brand journalist para una empresa X. Entonces el brand journalist es un periodista de marca, es el tipo que escribe acerca de nuestra marca, ¿no?, a través de nuestro website. Buenísimo. El factor B y el factor que le sigue serían dos test que le tenemos que tomar. Que es muy sencillo. A ver, si yo necesito un tipo que escriba, lo que voy a hacer, o que lea, o que hable en público, le decía, a ver, léeme este párrafo. Y ahí vamos a analizar cómo lee, cómo se para, cómo entona, ¿sí?, cómo pronuncia, etc. A ver, escribí. Te puedo tomar un dictado, a ver cómo es tu ortografía. Queda claro, todo esto es para todo tipo de trabajo donde se escribe y se lee. Después, el segundo factor, el W, o facilidad de palabra, que corresponde un poco, se corresponde el 1 y el 2, ¿no? Él lo llamó word fluency, o sea, el fluir de las palabras, o la facilidad de las palabras. Y esto tiene que ver muchísimo con la oratoria, con la facilidad de la palabra. ¿Y dónde necesitamos gente que tenga facilidad de palabra? En todo lo que tenga que ver con atención al público, por ejemplo. ¿Sí? Atención al cliente, atención a los proveedores, atención a los distribuidores, vendedores, postvendedores. Ahí necesitas personas que tengan vocabulario y que hablen bien. Factor N, acá cambiamos, es el factor numérico. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vos te estás hablando de un factor numérico, es un tipo de aptitud para un trabajo en donde vos vas a relacionar directamente la rapidez y la exactitud ¿en qué? En cálculos numéricos sencillos y también complejos, ¿por qué no? ¿Sí? Digo, a ver, serían todas aquellas personas que trabajan con cálculo. Acá tenés los ingenieros, los matemáticos, los carpinteros, ¿sí?, los constructores, los arquitectos, o sea, ¿dónde está el cálculo matemático, la cuestión estadística? Bueno, y vos lo que tenés que hacer es tomar una prueba, a ver si el tipo sabe, ¿entendés?, trabajar con cálculo. El cuarto factor lo llamó factor S, o de las relaciones espaciales, ¿sí?, y dice, es la habilidad para observar relaciones espaciales en 2 o 3 dimensiones. A lo que yo hoy ya le diría a Sarton, claro, pobre Sarton cuando escribió esto, todavía tal vez no estaba. Hoy ya estamos en 4D y está por venir la quinta dimensión, ¿no? Ustedes piensen que hoy vos podés estar en un lugar y sentir que llueve, sentir que te caminan por la cabeza, y sin embargo son dimensiones extrasensoriales o sensoriales trabajadas para que vos sientas esto y en realidad no está pasando nada de eso, ¿no? Por lo tanto, este tipo de factor es importante para todas aquellas personas que realicen proyectos que tienen que ver básicamente con el mundo del diseño, diseño industrial, diseño gráfico, diseño web, ¿sí?, arquitectos, ingenieros civiles. Y si lo llevamos al oficio o al laburante, ¿no?, también a las personas que en tiempo y espacio necesitan lograr un objetivo, por ejemplo, como los que transportan mercaderías en camiones, en micros, en aviones, en trenes, etcétera, porque necesitan, ¿sí?, tener esa perspectiva y esa proyección en tiempo y espacio, ¿no?, del logro de sus objetivos. Después hablamos del factor M,
o memoria de asociación. Y va a decir que es la capacidad de memorización que puede ser visual. Imágenes, símbolos, palabras. Bueno, acá aparecen los sentidos, entre otras. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? ¿No? Cuando vos podés asociar imágenes, cuando vos podés asociar palabras escritas, cuando vos podés asociar cuestiones auditivas. Bueno, acá hay un montón de trabajos que giran, ¿no?, en torno a la construcción, por ejemplo, de identidad de una organización. Como ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, lo que sería el e-branding, la construcción de marca hacia adentro de la organización, cómo ustedes pueden involucrar, como hablamos tantas veces, ¿no?, a través de presentaciones, a través de del logo, a través del diseño, ¿no?, a las personas, a través del sonido, a las personas que trabajan dentro de la organización. Hoy esto está muy ligado a la neurociencia, como yo, por ejemplo, trabajando, ¿no?, la parte del cerebro que abre el apetito, genero fragancias, no sé, en los shoppings o en los paseos comerciales, cerca del horario de la comida para que la gente le agarre hambre y se quede. Digo, hay un montón de trabajos nuevos que van apareciendo. Bueno, después también están todos aquellos que trabajan con los chicos con capacidades especiales, ¿no?, con chicos no videntes, con chicos hipoacúsicos. Todo ese tipo de trabajo también tiene una capacidad de memorización que puede ser de estas características. Después el factor P o rapidez de percepción. Entonces dice, es la habilidad de percibir rápida y exactamente detalles visuales o de reconocer rápidamente semejanzas y diferencias. Se lo denomina aptitud burocrática o atención concentrada. Sería el factor más encontrado en los empleados que trabajan con números y letras. Yo siempre digo que ese factor, ¿no?, es el que más le vamos a tomar a la gente, estos tipos de test, ¿no? ¿Por qué? Porque vos es el que necesitas para la gente que hace, para el que prende, yo digo, para el que prende y el que apaga la luz, para el que hace las tareas rutinarias, el data entry, las tareas de oficina, las tareas, no sé, de archivo, todo lo que tiene que ver con la burocracia, las notas, los expedientes, etc. El factor R, o de razonamiento, se puede tratar tanto de razonamiento inductivo como concreto. O sea, yo puedo trabajar sobre una parte del conocimiento, puedo trabajar sobre todo el conocimiento. Puedo trabajar sobre un subsistema, a ver, si yo tengo que trabajar sobre una empresa, el área de recursos humanos sería un subsistema dentro de esa empresa. ¿Sí? Si yo voy a trabajar sobre recursos humanos, lo voy a hacer de una manera inductiva. Si lo voy a hacer sobre toda la empresa, lo voy a hacer en concreto con toda la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, acá necesitamos gente que sea capaz, ¿sí?, de crear, de diseñar, ¿sí?, muchos de los temas que ya hemos visto con antelación, de generar, de investigar, etc. Bien. Inteligencia emocional, dice. La inteligencia emocional se ha considerado como un factor fundamental en la construcción de equipos de éxito, en el logro de los objetivos y de una carrera. Daniel Goleman lo describe como, ¿qué es la inteligencia emocional? Hoy todo es emoción. Hoy todo tipo de trabajo implica, ¿no?, emociones. Ustedes que van a ser en gran parte comunicadores de los valores, de las experiencias y de las percepciones, de las creencias de la organización, para generar engagement e involucrar, ¿no?, a los recursos humanos que ustedes con los cuales ustedes trabajan diariamente, necesitan hacerlo, ¿no?, sobre, digamos, narrativas o generación de contenidos que tengan emociones para que ese capital humano se pueda involucrar con ustedes. Ustedes van a trabajar la empatía, van a trabajar la resiliencia, van a tratar de sacar lo mejor de esa persona que forma parte de esa organización. Para eso, ustedes
tienen que estar formados y ser conscientes que tienen que tener la capacidad de tener conciencia de sus sentimientos y saber utilizarlos. ¿Sí? Ustedes tienen que ser, ¿no? Como dice el punto 4, empáticos. Y ser empáticos es poder entender los sentimientos de otras personas que piensan y sienten diferente a mí, que viven diferente a mí. Ni mejor ni peor, diferente. Poder ponerme en el lugar del otro. También tengo que saber utilizar y trabajar y administrar mi temperamento. Ser optimista, ser solidario. Y estos básicamente son los rasgos más importantes que tiene, ¿sí?, la inteligencia emocional. Después aparecen una serie de tests que se llaman los tests de personalidad. Y estos sirven para analizar rasgos, cualidades, atributos, ¿no?, de la personalidad de cada uno de los candidatos. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a tener rasgos que están ligados a lo que es el carácter, que son adquiridos o fenotípicos. Esto no es algo que se hereda, sino que lo vas adquiriendo. Y también otros rasgos que tienen que ver con tu temperamento, que esto sí fue innato, lo traes, ¿no? Y es un genotípico porque tiene que ver con tu genética. Un rasgo de personalidad es una característica señalada del individuo que te permite a vos diferenciarse del otro. Los rasgos, tanto adquiridos como innatos, son tuyos y son incomparables. ¿Estamos de acuerdo? Son tuyos y solamente tuyos. O sea, en realidad no es que no sean incomparables, son tuyos y yo los puedo comparar con los de otra persona a ver después cuál es más acorde a lo que yo estoy buscando. Pero digo, eso es tuyo y no lo compartís con nadie. Quise decir eso, ¿no? Ahora bien, los test de personalidad por lo general son genéricos, nos revelan este tipo de rasgos, ¿no? Y ustedes lo han escuchado muchas veces. Recibe el nombre del psicodiagnóstico. Vamos a hacer un psicodiagnóstico. Psico, de psiquis, de cabeza. Vamos a ver cómo tiene la cabecita, ¿no?, esta persona con respecto a cómo es su personalidad, que está, ¿no?, compuesta por el carácter y por el temperamento. Y es aquí, ¿no?, en esta categoría están los test expresivos, que son los de expresión corporal. Ahí acá los nombramos algunos. El PMK, que es un psicodiagnóstico de Mira y López, que son unos psicólogos. Después están los llamados test proyectivos, que ahora vamos a ver. Esto es un título que estoy contando, ¿no?, que es de la proyección de la personalidad. Después está el test de Rorschach, que ahora se puso de moda de nuevo. Es de las imágenes que aparecen en las películas de suspense y de terror. Y así podemos seguir. El tema es que a esta categoría, ¿no?, pertenecen los inventarios de intereses que giran en torno a las motivaciones que tienen las personas y a las frustraciones. ¿Les queda claro? Frustraciones, motivaciones, intereses. Piensen que esto tiene que ver con la conducta humana. Y nosotros, desde recursos humanos, lo que siempre hacemos, o por lo menos intentamos o tratamos de hacer, cuando trabajamos con personas, es que se mantenga el equilibrio entre el comportamiento del capital humano que integra nuestra organización, porque al trabajar con personas hay tensiones permanentemente que desequilibran. Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos para equilibrar el comportamiento humano, como vimos al principio, ¿no?, el del individuo, el individuo dentro del grupo o equipo o dentro de la estructura formal, es conocer bien, ¿no?, cómo está su psiquis, o sea, cuál es su personalidad. ¿Sí? Si nosotros conocemos esto y tenemos las condiciones que vimos anteriormente con la inteligencia emocional, vamos a hacer todo lo posible en la interacción. No es un trabajo fácil, ¿eh? Trabajar con personas es complejo, pero bueno, es muy lindo a la vez. Entonces siempre nosotros vamos a hacer acciones proactivas para que siempre vuelva al equilibrio cuando se genera alguna tensión. Bueno, el test de Rorschach, ahora cuando vean los dibujitos van a saber cuál es un test proyectivo, es muy viejo, ¿sí?, se utilizó por primera vez en 1921 y en la actualidad muchos psicólogos lo ponen en duda o ponen en duda su validez, ¿no? Vuelvo a repetir, se ha vuelto a poner de moda, se está usando nuevamente. Vieron que acá hay tendencias, esto es como la pilcha muchas veces, hay cosas que las dejaste archivadas y después las resucitaste. Bueno, así funciona el posmodernismo, ¿no?
Pero básicamente este test, o la actividad de este test, es evaluar la personalidad que tienen las personas a través de la interpretación de 10 láminas en las que aparecen diversas figuras formadas por manchas de tinta simétricas. Que ahora se las voy a mostrar. Estas figuras son ambiguas, no representan ninguna estructura definida, ¿sí? Hecho por el cual puede interpretarse de diferentes maneras, cualquier cosa. Es muy divertido. Si hubiéramos estado en clase, yo suelo hacer un juego con todo esto, ¿no? Hacemos el test de Rorschach entre nosotros, ¿no? A ver qué ve cada uno y se genera buena vibra, buena onda y está bueno. Por supuesto que yo no soy psicólogo, pero nos da un pantallazo de cómo funciona un poco la cabeza de cada uno, ¿no? ¿Qué estás viendo, ¿no? Cuando yo te estoy mostrando esa imagen y qué está viendo tu compañero, ¿no? Está bueno, pero bueno, no importa, vamos a tratar de mostrar las imágenes acá. La verdad que este test le pide al entrevistado que explique las manchas que ve, haciéndose una idea de los posibles rasgos de personalidad, ¿no? Después es el psicólogo el que lo determinará. En función de un montón de cosas, de dónde ve esa imagen, qué tipo de imagen ve, en qué parte de la hoja o de la lámina lo ve, en qué posición lo ve, en qué espacio la ve, en qué perspectiva la ve. Entonces dice que algunos criterios utilizados para evaluar este tipo de pruebas son los siguientes. ¿Qué estás evaluando vos con estas imágenes, con estas figuras? Bueno, tiempo de latencia, o sea, cuánto tarda cada individuo en dar la primera respuesta a la interpretación de una lámina. La posición, cómo coloca la lámina, si la coloca en forma vertical o en forma horizontal. La localización, dónde ve esa figura, ¿sí? En qué detalle de la mancha, en toda la mancha, en el espacio en blanco de la lámina, en otro lado, etc. La forma, percibe cosas generales o visualiza detalles. El movimiento, si lo que ve está quieto en la lámina o se mueve por sí mismo o es animado por una fuerza. El color, se hace referencia al color, lo que indicará qué puede diferenciarse, ¿no? Qué tipo de texturas tiene, qué tipo de profundidad tiene ese dibujo. Y las categorías, si lo que ve corresponde a figuras humanas, animales, plantas, paisajes u objetos sexuales, ¿sí? Por supuesto que nosotros no estamos en condiciones de realizar esto, eso debería hacer un psicólogo, ¿sí? Bien, ¿cómo es esto? Dice, la primera parte de este test consiste en presentar las láminas al paciente de forma individual y ordenada, empezando por la lámina 1 y acabando por la lámina 10, y solicitando que le interprete, proyectando así los aspectos de su personalidad. ¿Sí? Tras esta fase, ¿no? El examinador registra toda la información relevante acerca de las respuestas del paciente. Así que la segunda consiste en volver a presentar las láminas en orden y de manera individual para preguntar al sujeto qué características de la misma determinaron sus respuestas. O sea que lo que vos haces primero es ponerle las 10 imágenes una al ladito de la otra y que vaya diciendo, ¿no? Y básicamente el psicólogo va tomando nota. Una vez que hiciste las 10, las retirás y después le vas presentando de a una, que es la segunda, ¿no? Le presentas la primera, después la segunda, pero de manera individual, solamente una por una, no las 10 juntas en orden, ¿sí? Para poder analizar la respuesta. A ver, ¿cuál es la interpretación de este test? Y bueno, nos puede dar pinceladas que nos ayuden a conformar o a entender cómo es el mundo interior y la personalidad de ese sujeto. Es muy importante para su correcta interpretación no solo un conocimiento teórico profundo y general, sino también años de entrenamiento. Al interpretar las respuestas de las láminas se tiene en cuenta algunos de estos aspectos. ¿Qué nos está diciendo, chicos? Esto tiene que ser realizado por gente que esté altamente cualificada, porque vos no sabés con qué te podés encontrar, y tiene que tener gente que tenga experiencia, que tenga manejo de grupos, que tenga manejo de personas, psicología social, psicología inductiva, o sea, tiene que trabajar con psicólogos, y sobre todo con psicólogos que se especialicen en el tema de test, y ahí gira en torno a la psicología, no solo laboral, está la escuela de la Gestalt, hay otras, la sistémica, hay otras corrientes psicológicas que trabajan ese tipo de test, pero no importa, digo, básicamente que esté en manos de profesionales. ¿Qué tiene en cuenta? ¿Qué aspectos tiene en cuenta este test? Bueno, el tiempo empleado, como dijimos antes, en responder. Y aparte, ¿qué se va a fijar?
si el tipo o la mina que está haciendo entrevistar, le están haciendo el test, es lento, es impulsivo, es nervioso, es agresivo, es amable, etc. Después el número de respuesta por lámina, ¿no? Digo, a mayor número de respuesta, mayor riqueza argumental. ¿Estamos de acuerdo? Si vos me mostrás una imagen y yo veo un patito nada más, y bueno, a la foto si otro ve que bajó un ovni, ¿sí?, del universo y vino a conquistar a la Tierra, capaz que te piensan que estás loco, ¿no? Pero digo, tenés un montón de respuestas que le sirve al psicólogo para construir, ¿no?, un argumento mucho más importante que aquellos que solamente ven una cosa. Mayor flexibilidad, la capacidad que tenés vos para expandirte en la narrativa y en el discurso. También puede indicar que son personas con buen humor, que son personas con buen corazón, que son personas proactivas, que son personas abiertas, que son personas que están interesadas en el progreso continuo, en el desarrollo continuo. O sea, te muestra varias facetas. Y también los lugares de la lámina donde la persona presta atención nos puede aportar la información de cómo ellos perciben de manera global, de manera particular, cómo perciben el detalle, ¿sí?, cuál es la primera impresión, qué les genera esa impresión, cuál es la percepción del espacio en blanco, qué les parece el espacio en blanco que está por fuera del dibujo, etc. Y acá, ahora que la ven, este es el test de rostro, ¿no? Figura 1, figura 2, te van mostrando esto y uno tiene que describir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después lo pueden ver ustedes, y ahí está. Bien, las técnicas proyectivas, otras técnicas proyectivas, básicamente son un conjunto de técnicas, como dice acá, de recabación de información. O sea, toda información para nosotros siempre va a ser dato, ¿sí?, sistematizado y significativo. Y estas técnicas surgen a través de un modelo que se llama psicodinámico, o sea, la dinámica de la psiquis, ¿no? Cómo a través de distintas acciones, poniendo en movimiento nuestra cabecita, nosotros brindamos información. Por supuesto que estos procesos, ven, ahora van a ir entendiendo un montón de cosas que habíamos antes, ¿sí? Tiene muchísimo que ver a la valoración del proceso cognitivo, ¿se acuerdan de lo cognitivo que tiene esa persona? A ver, lo cognitivo viene de conocimiento, y lo cognitivo tiene que ver cómo vos procesás desde tus sentidos, ¿no?, el mundo, lo que te está pasando. Por lo tanto, lo cognitivo es totalmente subjetivo y pertenece a ese conjunto de valores y creencias que básicamente tiene la persona, porque es a través de ellos como vos sentís, como vos percibís, ¿no?, como vos creás, etc. Bueno, estas técnicas ilustraban básicamente o ilustran la evaluación psicológica que se ha empleado mucho, ya se utiliza poco, pero está bueno que lo sepan, en la década del 50 y del 80 del siglo pasado. Todavía se sigue usando, un montón, pero digo, el auge fue ahí. Hay más de 500 técnicas, porque hay muchas, ¿sí? Y se vio que dicen acá, cerca de 100 cuentan con garantías mínimas de aplicación e interpretación, pero no son las más aplicadas. El 20% de las técnicas permiten evaluar la singularidad de cada sujeto, elemento que no puede obtenerse con otras técnicas. ¿Qué te está diciendo? Hay un montón, no todas son fiables, ¿sí?, pero las que son fiables están buenísimas porque a vos te permiten evaluar la singularidad, la subjetividad de cada uno de esos individuos, que solo lo puedes realizar a través de estos test. ¿Cuál es el objetivo? Penetrar en la personalidad del individuo. Cuando hablamos de penetrar, es llegar, es trascender, es un sistema interpenetrante, donde yo a través de técnicas llego a lo más profundo de tu ser. No busco evaluar una característica puntual, sino que te estoy evaluando a vos de manera sistémica, global, a vos como un todo, ¿sí? No es que estoy evaluando si tenés aptitudes para manejar cierto software o para trabajar a 5.000 metros de altura, ¿sí?, o para trabajar en las profundidades del mar. ¿Estamos de acuerdo? Te evalúo a vos como
un sistema. Todo tu conjunto de partes casa el todo, de una manera global. Toda respuesta que vos me das cuando estás en el test es significativa y válida, porque es tuya. Más allá de que los datos son complejos, porque tiene que ver con la psiquis, con la subjetividad de cada uno, no podemos evaluarlo de la forma tradicional como vimos antes. Por eso acá es individual, ¿no? Y cada uno, ¿no?, tendrá su carga emocional en lo que respecta a la idea de corpus, de cuerpo, mente y alma que tiene ese individuo. Y después la clasificación, la codificación, la interpretación, ¿no?, también se logra de manera global vos como persona, y no vas a poner un punto a la respuesta, ¿sí? Vas a relacionar los resultados. Y cuando hablamos de un todo en general, personalidad, comparando con habilidades, comparando con competencias, comparando con aptitud, con destreza, con gustos, con preferencias, etc. Y acá aparecen tipos de técnicas, ¿no? Acá tenemos unos tipos de técnicas proyectivas, ¿sabes qué hablar? Técnicas proyectivas estructurales. A ver, ¿cuáles son las estructurales? Comprende el grupo de técnicas que presentan un material visual, ¿sí?, estímulos visuales, pero con baja estructuración. Ahora vamos a ver, son ambiguas. El sujeto se ve obligado, ¿no?, a estructurar y poner un significado a un material inestructurado. A mayor ambigüedad del material, más personal es la respuesta. Estas técnicas permiten una cierta estandarización en el manejo, aplicación e interpretación de la prueba. ¿Sí? Acá tenemos uno. Ahora se lo voy a explicar. ¿Ven? Técnicas proyectivas estructurales, técnicas proyectivas. Es buenísimo. Esto también se utiliza mucho para marketing y esto también lo pueden llegar a hacer ustedes. Miren la figura del avión. Dice, ¿no? Técnica proyectiva dice apercepción temática. La otra se llama la fiesta. A ver, vos tenés un avión, personas subiendo un avión. Dice, muestra al entrevistado, ¿se acuerdan?, un dibujo durante un periodo muy corto. O sea, te muestra un dibujo, una foto, ¿verdad?, un periodo muy corto. Y se le pide que cuente una historia sobre el dibujo, describiendo la situación, qué piensa cada personaje y por qué. O sea, tenés que escribir una historia en base al dibujo que yo tengo. Y en el otro, por ejemplo, esta de Chicles Adams, ¿no?, vos acá le pones un título. Decís, bueno, yo soy Chicles Adams, o soy Belden, o soy, ¿entendés?, Matarazzo, o Don Vicente, y título, La Fiesta. Entonces vos te vas de gira, te vas de fiesta con Matarazzo, con Chicles Adams, y ahí tenés que relatar una historia, ¿sí? ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Qué tipo de fiesta vas? ¿Con quién vas? ¿Sí? ¿Cómo se viste Matarazzo? ¿Sí? ¿En qué auto vas? Si es que va en auto, o si va en limusín, si va, o sea, vos haces un relato, ¿no? Y después, bueno, es eso la personalidad que vos le estás poniendo en este caso a la marca. Esto, digo, es otro tipo de test, ¿no? Después tenemos técnicas proyectivas temáticas. Digo, la anterior es muy fácil de utilizar y te da un montón de datos cualitativos. O sea, evita que vos muchas veces hagas un montón de preguntas este tipo de técnicas proyectivas. Las temáticas, dice, también tienen material estimular visual, pero no es tan neutral, sino que plantea una temática, presenta un significado. Se busca que el sujeto verbalice su respuesta sobre lo que relata la imagen, que realice un relato completo al respecto. El sujeto debe narrar una imagen que no es clara. En dicho relato estaría implicado el comportamiento, la memoria, el lenguaje y otros aspectos más. Permite evaluar funciones foréticas, que es la ideación, lo ideal, y las cognitivas, que tienen que ver, como ya lo vimos, cómo narra el sujeto a través de sus sentidos, ¿no? Que un poco sería la de los chiclesados. Técnicas proyectivas, expresivas o gráficas no cuentan con material estimular visual o táctil, posee una consigna escrita o verbal para que el sujeto elabore una respuesta gráfica. Dicho dibujo muestra las adquisiciones evolutivas del sujeto, destrezas, por ejemplo, el desarrollo de su personalidad y percepción.
Estas técnicas no son muy fiables para evaluar las habilidades intelectuales, son mejores para medir la maduración del sujeto. Se considera que estas formas de expresión gráfica representan la forma en que nos comportamos, percibimos, somos, ¿no? Y la personalidad. Son técnicas fáciles de aplicar y económicas, pero requieren de un mayor aporte empírico, o sea, de experiencia para comprobar su eficacia. Estas técnicas últimamente se han devaluado por su mal uso, esto es lo que decía yo. Un montón de gente se pone a hacer este tipo de test y al no saberlo lo devaluamos porque lo hacemos mal y después no llegamos al resultado que deberíamos llegar. Las técnicas, ahora vamos a ver algunas, las técnicas proyectivas, constructivas, estos test buscan la estructuración y organización en el espacio de elementos que le son presentados al sujeto durante la prueba. Es difícil interpretar globalmente la información obtenida por las que son empleadas. Bien, veamos. Acá tenemos, ¿sí?, técnicas proyectivas, expresivas o gráficas. Acá si mucho no se ve, no puedo ver, no sé, pero no importa. Dibujamos una familia, ¿sí? Y la famosa del árbol, ¿no? A ver, las constructivas son cuando vos tenés que estructurar y organizar elementos. Te van a hacer elementos y los vas, ¿no? Más a acordar la psicología animal, ¿no? Digo, vas armando, ¿no?, con piezas cosas y eso, ¿no?, interpreta algunas cuestiones como es el caso de tu posibilidad. Son pruebas que te ponen. Pero tal vez la que ustedes conozcan de las proyectivas es esta. Esta se solía tomar muchísimo. Dibujamos un árbol, te decimos, ¿no? Entonces, acá hay un árbol, ¿no? Y el árbol sería básicamente el proyecto de tu vida. Este es un caso especial. Entonces, fíjense lo que dice acá. Las raíces marcan cuál es tu origen, ¿no? El tronco o el tallo, cómo me sostiene la vida o cómo me sostengo en la vida. Las ramas, qué metas tengo, a lo que aspiro. Si le hago flores, qué cosas bonitas tengo para dar. Así va aflorando tu personalidad. Si le pongo frutos, ¿cuáles han sido mis logros? O sea, dio frutos, el árbol tiene frutos, ¿cuáles han sido mis logros? Si le pongo pajaritos, ¿qué personas importantes hay en mi vida? Porque el árbol no está solo, está con aves, con nidos, etc. ¿Sí? Y después, ya esto es muy meticuloso, si alguien le dibuja bichos, parásitos, eso son de qué cosas debo desprenderme en la vida. ¿Qué puede pasar? Uno nunca sabe. Entonces, este es el dibujo de alguien que lo hizo. Entonces puso raíces. Soy de Acacias, mi papá y mi mamá nacieron en partes diferentes. Mi papá es de Acacias y mi mamá en Bogotá, es colombiano. El tallo de mi vida primeramente es Dios, o sea, es una persona creyente. Gracias a Él tengo a mi mamá, a mis amigos y las demás personas que me hacen bien y que me rodean y que de alguna manera son importantes en mi vida. O sea, eso sería para esta persona el tallo. Bueno. Ramación, mi meta es estudiar y capacitarme para estar preparado para las oportunidades que tenga ahora o en un futuro. Las flores, respeto, solidaridad, amistad, compromiso, sinceridad y aptitudes que tengo como persona. Frutos, el respeto mutuo entre la gente que me rodea, estar con mis padres, estudiar, compartir con las personas que quiero de una manera agradable. Muchos estarán pensando, lo quiero para novio de la nena, pero bueno, perdón. Y acá, ¿no?, para que le sirva, cuando vos le planteás a alguien, o sea, que dibuje un árbol, después vos sacás, ¿no?, y que escriba, ¿no?, lo que representa ese árbol, lo que representa para él, en cada una de las partes. Si vos haces una copa filiforme, o sea que es todo contorno, ¿no?, dice, el contenido filiforme, al igual que en los casos de escrituras filiformes, nos indica habilidad para eludir aquello que le desagrada al sujeto. Diplomacia, forma más o menos huidiza de enfrentar los problemas. O sea que vayan asociando. Si haces una copa retocada, o sea, la dibujás y le retocás algunas partes, dice, estos sujetos
tienden a ocultar y a reparar aquellas faltas cometidas con el fin de evitar eventuales reproches. Recordemos también que todo reto que enmienda manchado, suciedad, puede ser indicadores de ciertas intoxicaciones, pero esto debe ser perfectamente comprobado con otros indicadores dentro del dibujo y o escrito. O sea, copa retocada es con descopa. Copa en forma de lágrima, invertida o de flama, indicador de que sos una persona apasionada, que sos idealista. Copa en forma de palmera, este tipo de diseños reflejan un fuerte deseo en el sujeto de cambio. Copa en forma de sauce llorón, caso opuesto al de la copa en forma de flama. Aquí no hay pasión, no hay ardor, no hay idealismo, hay desaliento, motivado quizás por las circunstancias, pero desaliento al fin. Y círculos dentro del follaje, existe en el sujeto una búsqueda de sensaciones reaseguradoras y gratificantes. Fíjense ustedes en qué parte, ¿no?, del árbol se encuentran o se identifican. Después tenemos técnicas proyectivas asociativas, que presentan una consigna verbal o escrita, pero el sujeto debe responder de manera verbal y por asociación. Esto es algo que inventó Carl Jung allá lejos hace tiempo, donde vos tenés un disparador de palabras. Es más, muchos chicos juegan a esto. Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria se solía hacer mucho porque estábamos muy fascinados con Jung, porque era medio metafísico, etcétera, ¿no? Pero es cuando, no sé, el psicólogo o el terapeuta te da una palabra, un disparador, te dice, no sé, azul, y vos tenés que asociar eso, ¿no?, con lo que se te viene a la cabeza. Te dice, bueno, decime 10 palabras, 12 palabras que asocias con azul, que se te dice bueno, y después analizará. Después tenés técnicas proyectivas al movimiento. Acá es dibujar con los ojos, ¿no? Básicamente estas técnicas sirven para el diagnóstico y el tratamiento. Es el test miokinético. Esto es todo a nivel de información, chicos, para que sepan, no los quiero aburrir. Esto es cuando digo, bueno, a ver, cerrar los ojos y dibujar, ¿no? No sé, algo. ¿Sí? Y esto ayuda para ver, dibujamos una casita con los ojos cerrados, ¿sí? En base a cómo queda ese dibujo, analizan, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con tus movimientos, con la motricidad, la psicomotricidad, etc., ¿no? Después hay otro tipo de test de la escuela de Gestalt. Ya no estamos poniendo muy psicológicos, pero bueno, todo esto puede aparecer, ¿no? La escuela de Gestalt es bastante interesante, es una escuela alemana, que capaz que te hacen reproducir dibujos, ¿no? Te muestran una lámina y te dicen copiarlos, ¿no? O te muestran una imagen y después tienes que recordar cada uno de lo que tenías de pintura, esas fotos y dibujos. Después hay test, que estos están buenos, pues estos son de psicología social, básicamente, que son técnicas proyectivas de juego y dramatización, ¿no? El psicodrama, juego de roles. Bueno, esto lo utilizamos mucho en recursos humanos. Lástima, vuelvo a repetir, que no estamos en clase, porque yo suelo hacer dos grupos, generar una situación, a cada uno le doy un rol, y hacemos un acting y es muy divertido y vemos cómo también nos manejamos, ¿no? Vemos nuestro potencial. Bueno, juego de roles hay un montón, ¿sí? Desde el drama hasta el humor, pasando por todo, o situaciones específicas de laburo, ¿no? Acá tenemos algunas técnicas asociativas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo mostrar este auto y todos estos artistas. Te digo, ¿quién crees vos que podría comprar el siguiente producto? Te pongo este auto, te pongo gente conocida. Si vos asociás, andás a ver por qué, después lo dirás. Acá tenemos dos tequilas, uno que es tradicional, otro que es relativamente mucho más nuevo en el mercado que el José Cuervo. Y bueno, y acá ven, el gimador, ¿no? Esto es mexicano, el dato es un chavo, le preguntan a la gente dice, no, lo utiliza un joven de 25 a 30 años, un reventado, guapo, simpático, agradable, sociable, alegre, ese tipo que le cae todo bien a todo el mundo, carismático, inteligente, tiene trato con mucha gente de diferentes estilos, tiene buen cuerpo, bueno, es guapo, seductor, se viste a la moda, con ropa casual, con jeans, tiene un trabajo divertido, es deportista, puede ser un barman.
Eso es lo que ve la gente en esa marca. Ahora, en el José Cuervo, ¿sí? ¿Qué ven? Hombre de 25 a 35 años que está siempre en el bar, señor grande 40, 50, 50 para arriba, cruza traje, experimentado y trabajador. Lo asocian totalmente, ¿no?, a un target o a un segmento de un público por arriba de los 25 y que llega hasta más de 50, pero de gente tradicional, conservadora, etc. Bueno, son técnicas. Te muestro, vos le mostrás cada una de las botellas y la gente después habla y dice con qué lo asocia. No es que lo decís vos. Y por último, ¿no?, hablar un poco de lo que es el consciente emocional. Y el consciente emocional es como un autorreferencial, un autoanálisis, ¿no?, de hacia nosotros mismos, decir, bueno, a ver, yo tengo que conocer mis emociones, ¿no? Tengo que saber reconocer cuáles son mis emociones, qué me emociona, por qué emociona, cómo siento, por qué siento de esta manera. Saber clasificarme, esto es como un autodiagnóstico, como una autoevaluación, correctamente, porque es lo que después te va a permitir a vos proyectar eso en los demás. También tenés que saber administrar las emociones. Yo sé que hay momentos en los que no se puede, situaciones en las que no se puede, ¿no? Pero la emoción es una carga de energía muy, muy fuerte, con mucha intensidad, y en determinadas situaciones hay que tratar de manejarla. Por eso un buen líder maneja las emociones, ¿no? Y vos en los cargos directivos necesitas ese tipo, ¿no?, de valor. Tenés que saber automotivarte, motivarte a vos mismo. Tenés que saber reconocer las emociones de otras personas y también tenés que saber manejar las relaciones, o sea, legitimar a través del afecto las relaciones que vos tenés, ¿no?, con las personas. Porque eso es lo único que va a generar el compromiso afectivo, en nuestro caso, del capital humano con la organización. Bueno, esto fue un poco una clase para que ustedes se enteren qué tipo de test hay. Hay muchos más, imagínense que hay más de 500 y aparecen todos los días técnicas nuevas y juegos de roles nuevos, etc. La teoría de los juegos está muy de moda de nuevo, muchas tendencias. Acá hay muchas herramientas que sirven para completar el proceso de elección que se inició, ¿no?, en aquel artículo que publicamos a través de distintos canales y que siguió, ¿no?, con la entrega del currículum, con la llegada de personas por parte de conocidos, por parte de consultoras, ¿no?, y por todo ese proceso que ya vimos. Y la última etapa, antes de mandarlos al médico, no, no al médico por este mal, sino para que hagan la medicina laboral, es bueno saber cómo está la psiquis de esas personas, que a veces esto es un complemento que le da validez a esas pruebas, a esos exámenes y a ese proceso de selección. Bueno, con esto terminamos lo que es selección de personal y en nuestra próxima clase ya empezaremos con la evaluación de desempeño. Chicos, un placer, como siempre, nos vemos.